a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Es jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Daniela, bienvenida. Gracias, Pedro, es un gusto. Hubo elecciones en Ecuador. Hubo elecciones seccionales el pasado 5 de febrero y podemos decir con toda contundencia que la izquierda, después de un año de un periodo y medio del segundo presidente, vuelve con muchísima fuerza el progresismo al Ecuador. Es un triunfo del partido del expresidente Rafael Correa, que gobernó durante 2 periodos presidenciales. Digamos, como se le conoce a su gobierno, es la Revolución Ciudadana, que lleva el mismo nombre ahora del partido. Gana en 9 provincias, de las cuales 5 son las más pobladas, es decir, van a gobernar el 65% del territorio ecuatoriano, lo cual inclusive no lograron siendo uno de los gobiernos más populares, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Es un rechazo completo al gobierno actual de Guillermo Lasso, un banquero que se hizo presidente y que además aprovechó estas elecciones seccionales para poner a votación una serie de preguntas, básicamente una consulta popular que buscaba darle oxígeno, un poco de oxígeno a su gobierno. Recordemos que tiene un 17% de aprobación, es uno de los peores presidentes o con peor aprobación de todo el continente, y finalmente también pierde la consulta. Entonces la izquierda regresa con muchísima fuerza y deja un gobierno muchísimo más débil de lo que ya estaba. En estos 2 días después de las elecciones ya le han renunciado 8 ministros, es decir, ha tenido que nombrar 8 ministros nuevos en 2 días para intentar sortear la crisis política que se le viene. Hizo un llamado a un gran acuerdo nacional al que la mayor cantidad de los partidos, incluido el de la Revolución Ciudadana, este partido de izquierda, le dijo no. Y le dijo no por los desacuerdos políticos, pero le dijo no también porque recordemos que el año pasado, y lo hablamos aquí en este espacio, la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas, se movilizó, vimos todas las movilizaciones, se abrió una mesa de diálogo y hasta el día de hoy no hay resultados. Entonces eso también incide en la decisión de no sentarse a la mesa, al menos no en estas condiciones, con el gobierno de Guillermo Lasso. Y me imagino con este resultado la gente se preguntará si podría ser la antesala para un regreso de Rafael Correa. Bueno, no sé si para un regreso del expresidente Rafael Correa. Recordemos que él está inhabilitado, una sentencia bastante absurda por influjo psíquico y un caso de enorme corrupción de $6.000. Imagínate, tú te haces rico y te robas solamente $6.000. Esa es la sentencia. Él no puede regresar, creo que ya ha pasado 1 o 2 años, pero no solamente no puede ejercer cargos públicos, sino que además sus derechos políticos están inhabilitados, es decir, ni siquiera puede votar. Pero uno sí pensaría que un binomio que surja de este partido de izquierda, de la Revolución Ciudadana, pueda regresar en las próximas elecciones presidenciales y allanar el camino, quién sabe. No creo que en este momento sea digamos, el tiempo para medirlo. El triunfo es muy reciente y hay un país con unos niveles de pobreza de los peores de América Latina. Es el segundo país más inseguro de América Latina después de haber sido el país más seguro de la región. Así que los candidatos y candidatas que quedaron electos, aunque sean gobiernos locales, tienen primero muchísimo que resolver antes, digamos, de ver las elecciones presidenciales. ¿Cuándo son las presidenciales? Todavía le quedan 2 años más al presidente Guillermo Lasso, un poquito más, así que todavía nos quedan 2 años para irnos a elecciones en Ecuador. Van a ser 2 años en donde va a predominar la izquierda. En lo local, sí, pero el tema con el gobierno de Guillermo Lasso es que ya se habla de una figura que solamente existe en Ecuador, que es la muerte cruzada. La puede convocar la asamblea o la puede convocar el presidente. ¿Qué es la muerte cruzada? La muerte cruzada está, digamos, cualquiera, o la asamblea o la presidencia puede dictaminar, como su nombre lo dice, la muerte cruzada, y quiere decir que se van los 2 poderes a elecciones, a diferencia de países como Perú, donde el presidente, digamos, disuelve el Congreso o el Congreso destituye al presidente. Aquí cualquiera de los 2 poderes, como se supone que son un contrapeso, que están en condiciones de igualdad, se van los 2 y se convoca en un término de 6 meses a elecciones generales. En ese caso, esos 6 meses tendría que gobernar el
el vicepresidente de la República mientras pasa ese periodo. Sin embargo, Guillermo Lasso y su gobierno va a intentar agotar todas las formas posibles, ¿no? Antes de un escenario como este. Antes de entrar al estudio, vi que la policía estaba realizando allanamientos en los centros de cómputo del partido, buscando supuestas irregularidades que puedan, digamos, cambiar los resultados de... ¿Apelando al fraude? Sí, apelando al fraude, ya sabemos... Que eso lo hemos visto en varias ocasiones. Sí, además, por ejemplo, en la consulta popular, más del 60% de la gente le dijo no. Es muy difícil que puedas probar un fraude con tanta diferencia en los con puntos. Un margen tan amplio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se anticipa para estos 2 años? Mira, no tiene otro camino que intentar abrir el diálogo político lo más que se pueda. Creo que los alcaldes, gobernadores, prefectos y prefectas elegidos tienen muy claro que para resolver los problemas locales que tienen en sus provincias van a tener que negociar de alguna manera por temas de competencia del Ejecutivo Nacional con el presidente Lasso y con el gobierno, ¿ya? Sin embargo, el presidente ya estuvo sometido a esta figura de muerte cruzada y solamente faltaron 9 votos. Eso fue el año pasado. Ahora, digamos, con un ambiente político que se inclina más hacia la izquierda, con el péndulo, digamos, nuevamente dando la vuelta, puede ser que la Asamblea se decida a evocar nuevamente esta figura. Un dato interesante que me comentabas antes de entrar al aire es que la gente del partido de izquierda, de Correa, están aquí en México, ¿no? Sí, digamos, cuando se elige al expresidente Lenín Moreno, que digamos toma las banderas de la Revolución Ciudadana, básicamente lo eligen gracias a los 10 años de gobierno que se había hecho, y empieza todo este proceso de persecución política. Muchos líderes y lideresas de este partido tienen que salir, y México, como es su costumbre, su tradición, viendo el tema de la persecución política, les brinda asilo. Así que parte de la campaña, el presidente Correa, la Interpol ha negado en más de 3 ocasiones el pedido de extradición del Ecuador. Inclusive la Interpol dice que es un caso de persecución política y que ellos no tienen ningún proceder en ese sentido. Sin embargo, queda a decisión de los estados el responder o no a esa alarma. Así que México es un país en donde el expresidente Rafael Correa se siente bastante seguro, un país donde se respetan las libertades democráticas y se reconoce, digamos, que hay una persecución política explícita de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Pues Daniela, muchísimas gracias, como cada jueves, estar con nosotros. Es un gusto, como siempre, Pedro. Nos vemos la siguiente semana.